Seguimos con la taberna y con nuestra invitada Mariela. Tengo 2 mensajitos acá. Ay, se me fueron. Y su libro Dudas que ahogan, de la editorial Orbe, Orbe. donde además allí se consigue el libro. Colonia, Esquina Rondó. esquina Rondó. Etel nos escribió un mensaje y dice: concuerdo, Maquiavelo parece loco a veces por contradictorio, pero qué actual es. Sí, suceden cosas. En el plano de lo que sucede es muy actual, ¿no? Pero habría que ser crítico. Habría que ser crítico. Llegó un punto donde la política y la ética parecen haberse divorciado definitivamente, ¿no? Es lo que hace él, sí. Él independiza a la política de la ética. Y la realidad también. A mí me parece bien independizar la ética de la religión, pero no independizar la política de la ética, ¿no? Sí. Por aquello que decíamos de qué legitimidad tiene el derecho, ¿verdad? El derecho haya legitimidad en un orden natural. Ese orden natural tiene que ver con la ética, con los valores, con los códigos. Entonces, ¿cómo independizar una cosa de la otra? Yo junté ética con política en una misma sección. Te manda deseos de éxito nuestro poeta Carlitos Aguilera, aunque bien aclara que ha discrepado unas cuantas cosas, de eso se trata además, Sí. el libro, pero bueno, está siguiendo y dice que es muy interesante la propuesta, así que un abrazo, Carlitos. Y bueno, y seguimos planteándote estas cosas, porque cuanto más dudas planteamos, más cosas se nos van aclarando, pero también nos aparecen tantas más dudas que nos harían que estemos esta noche hasta las 4 o 5 de la mañana con la entrevistada. ¿El papel del Estado en todo esto? El papel del Estado, ¿verdad? El papel del Estado se puede cuestionar tanto en ética como en estética. La Unión Soviética llegó a censurar lo que consideraba el arte malo, el arte que no decía la verdad, el arte que no se ajustaba a las pautas del realismo. ¿Está bien hacer eso? ¿Se puede censurar la libertad de expresión artística? Es todo un problema, ¿no? Hay una vinculación con el Estado. ¿Puede el Estado tener una función, un papel, un rol en cuanto a dictaminar qué es arte bueno, qué es arte malo? Ahí tenemos un tremendo problema, ¿no? Y en cuanto a ética y religión, mi tendencia es al Estado laico, ¿no? Uh-huh. A que no haya una religión oficial. Pero ¿cómo lo lidias? Porque si yo no entiendo mal, vos haces el marxismo para vos es algo que de alguna manera has incorporado. Está vigente y has incorporado cosas, ¿no? Sí. Y ¿cómo funciona el Estado ahí? De esa incorporación de valores que vos tenés, ¿cómo lo conciliás con esa función del Estado que vos tanto cuestionás, ¿no? Porque digo... Bueno, el Estado debería asegurar un orden social justo, uh-huh. en ese sentido, ¿verdad? O sea, para llegar a la justicia, el rol del Estado debe ser activo, activo. Aunque eso no quiere decir necesariamente un voto a favor del estatismo, ¿verdad? En algunos casos puede estar bien la asociación con privados. Y esto nos lleva también al pragmatismo, ¿verdad? A lo que funciona o no funciona, a lo que da resultado o no da resultado. Pero sin duda el Estado tiene que ser activo y tiene que consagrar un orden social justo para la realización del individuo. Uh-huh. ¿En qué tipo de régimen se consagra esto? Bueno, hasta ahora no hay testimonio de que se haya consagrado plenamente en ningún tipo de régimen, ¿no? Pero yo me inclino hacia el socialismo. Uh-huh. Sí. Aunque me cuestiono, ¿verdad?, si en una etapa comunista se puede llegar a la plena realización del individuo. La subordinación a un jefe se puede evitar. Se llega verdaderamente a la realización plena del individuo. Se puede fusionar lo privado con lo público. Los intereses privados pueden coincidir con los intereses públicos. La justa distribución de la riqueza se puede conciliar con las libertades políticas. El plano del ser dice que habría que hacerlo.
No, el plano del ser dice que se constata que eso da felicidad. El plano del deber ser es un problema. Se debería, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿A través de qué instituciones? Podemos estar de acuerdo en un planteamiento acerca de cuál es el orden justo, pero después está el tema de qué instituciones lo viabilizan. Una democracia representativa, por ejemplo. Una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso hablaría a favor de las instituciones que viabilizarían el Estado justo, el Estado ético. Hegel hablaba de Estado ético, ¿verdad?, como posibilidad de realización individual, como posibilidad de que lo individual se conjugue con lo universal, con el colectivo. Ahora, es todo un problema. O sea, la díada individuo-sociedad, individuo-colectivo, por algo es una díada, por algo es un problema, ¿no? O sea, se puede conjuntar la felicidad individual con la felicidad colectiva. Habría que hacerlo, quizás. ¿Cómo? ¿A través de qué instituciones? Bueno, son preguntas que recorre el libro, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que caemos cuando hablamos de este tipo de cosas, caemos en muchas ambigüedades, pero fruto de que la realidad es ambigua en sí misma, o sea, hasta por definición, ¿no? Es diversa, ¿no? Sí. Y a veces te lleva a situaciones de conflicto de intereses. Yo soy un luchador por la libertad, ¿no? Podría ser una definición, pero me tengo que poner de acuerdo primero en lo que decías vos, que es ser libre. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Entonces, capaz que yo lucho por la libertad, pero mi libertad es diferente al concepto que tienes vos, que tenés vos, que tiene Jacqueline, que tiene Fefe, y entonces ya no es un valor tan universal, ya pasa a ser una cosa media que a negociarse con cada uno de nosotros, ¿no? Y está tan manoseado el concepto de libertad, ¿no? Una palabra que se manosea mucho, se tira para aquí y para allá, todos queremos ser libres, a favor de la libertad, la demagogia se cuela en todo esto, ¿no? Pero sin duda que si nos ponemos serios, creo que la cosa pasa por conjuntar libertad individual con fines colectivos. Con fines colectivos. Jacqueline, ¿vos te habías llamado recién la atención algo del libro? ¿Qué era? Lo del final, creo. Sí. Claro, porque hablábamos justamente que el libro se divide en 4 sesiones. Sí. Que era lo que veníamos hablando. Y me había llamado la última sesión. Quería que me explicaras eso de la palabra esa. La última sección es todo un análisis sobre una palabra, sobre el significado de una palabra. Una palabra que puede ser esa como puede ser cualquier otra, ¿verdad? Que indica un trabajo. El trabajo del protagonista. El protagonista es un profesor de filosofía que trabaja de ascripto y se cuestiona qué significa ser ascripto. ¿Y le dedicás al término ascripto todo un capítulo? Le dedico al término ascripto 20 páginas. Ah, la pucha. Sí, y es en el fondo una humorada, ¿verdad? Ajá. Es en el fondo una humorada porque es como demasiado cuestionarse sobre la palabra ascripto tanto, ¿no? Entonces manejo ideas como, bueno, ¿qué es el significado? La emoción, el concepto, la referencia al objeto. ¿Qué es tener significado? Cuando uno dice el significado de tal y tal cosa, ¿a qué hacemos referencia? Y valga la redundancia, a la referencia, al concepto, a la imagen, a las asociaciones que hacemos interiormente, a algo de afuera, a algo dentro. ¿Cómo podríamos hacer una definición? Y ensayo bastantes definiciones sobre la palabra ascripto. Y juego con esa palabra, ¿verdad? En el fondo estoy jugando con el tema que hace a la filosofía del lenguaje, justamente, ¿verdad? Estoy jugando con la noción de significado, que dicho de otra manera es la noción de sentido. ¿Cuál es el sentido de una palabra? ¿Cuál es el sentido de un trabajo? Y al fin de cuentas, ¿cuál es el sentido de la vida? Te preguntás, ¿no? Si se puede separar el lenguaje del pensamiento. ¿Se puede separar el lenguaje del pensamiento? ¿No van juntos? ¿No van juntos? Cuando estamos pensando, se constatan
movimientos en nuestra laringe. ¿Hasta qué punto el lenguaje no está vinculado estrictamente, estrechamente con el pensamiento, ¿no? Pensar es hablar, hablar es pensar, lo hablable es pensable y viceversa. Bueno, por ahí va la cosa. Ahora yo juego con el término y en el fondo estoy jugando con la noción de significado misma. ¿Por qué? Porque las 3 secciones anteriores se cuestionaban el significado de lo bello, el significado del bien o la justicia y el significado de Dios. Entonces, si yo me cuestiono el significado de todos esos conceptos, de esos 3 conceptos que hacen a las 3 secciones anteriores, de alguna manera esto me conduce a hacer un análisis sobre el significado mismo. ¿Cuál es el significado del significado? Cuando decimos que algo tiene sentido, hay agnósticos y hay ateos que consideran que Dios es un término sin significación. No tiene significado para el que cree que todo se conoce por experiencia. No tienen experiencia de la fe. Entonces no tienen concepto alguno posible sobre lo que es Dios. Por eso acá las interrogantes que te planteás, el significado es el concepto, es la referencia, es la cosa, palabras parecidas. Palabras parecidas, hago todo un juego con palabras parecidas. ¿Qué es ser ascripto, verdad? Ser un pegado, ser un adherido. ¿Un ascripto a qué? ¿Un pegado a qué? Pegado a la dirección, adherido a la dirección. Entonces hay como un vacío de significado en esta palabra. Puede ser un subordinado también. Es un subordinado. Ahí está. Si es un subordinado, no es nada si no existiera lo otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está en función de la existencia de otro. Entonces, bueno, eso me hace un mamadera total. Capaz que andás a ver, porque mirá vos. Bueno, es toda una humorada. Sí. Lo llevás bien porque es una humorada sobre esa palabra. Pero una morada trágica, ¿no? Porque, trágica, además capaz que me está escuchando alguna cripto del liceo, me va a querer matar ahora cuando salga de la radio. Pero yo fui adscripta 2 años. Sí. Yo fui adscripta 2 años y el esbozo de ese trabajo ¿Y cómo después que ya estaba ¿cómo hecho. te sentiste? Y bueno, me sentía un poco ahí, digo, está bueno reírse de uno mismo, ¿no? Y tomar distancia y verse de lejos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es mi función? Mi función está en función de otro, que es el director. Claro, pero vamos a no demonizar el tema del adscrito, porque si está adscrito como pudiera ser capatazo, claro. podría ser cualquier cargo Cualquier que esté subordinado. palabra. Claro. No, podría ser cualquier palabra. Es No, y lo adscripto. explica en la última, o sea, que es esa palabra, pero podría ser cualquier otra. Es cualquier otra, pero justamente indica un trabajo. Podría ser cualquier otro trabajo también. Claro. Y podría ser la vida misma. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Ya? Entonces ahí fue que redondeé todo. Con este último trabajo, me parece a mí que redondeé e hice un hilo conductor de las 3 secciones anteriores. Mariela, tengo una pregunta. ¿Ejercés la profesión? Sí, doy clases en secundaria. Das clases en secundaria. En Tengo secundaria. una pregunta como profesora. ¿Cómo ves el cambio de los jóvenes en este momento, de unos años para acá? Es difícil. ¿Lo relacionás a qué? ¿A los avances tecnológicos, a la familia, a las nuevas formas de familia, a las nuevas formas de educación? ¿A qué lo relacionas? Lo relaciono a que todo cada vez es más light, ¿no? Más de menos contenido. Ellos están insertos en un medio de muchos medios de comunicación que rebajan los contenidos, se les exige menos. ¿Se les da más libertad? Se les da, sí, más libertad aparente. Recién hablábamos de que es muy difícil conceptuar lo que es libertad, ¿no? Pero hay una disminución en cuanto a las exigencias en la vida, en lo que ellos notan que es necesario para sobrevivir y para trabajar. Y eso después lo ves en una disminución de las exigencias a nivel de Personales estudio. también. Claro, personales.
Claro. Una conciencia moral un poquito más light, ¿no? ¿Los jóvenes perdieron los códigos y los valores o los cambiaron? Los cambiaron. Decir que los perdieron es ya hacer un juicio de valor tremendo. Pero hay un cambio, sí. Y hay un cambio al que los profesores se tienen que adaptar también. Y la responsabilidad de los profesores en ese cambio, ¿hasta dónde llega? Yo creo que hay profesores que son insustituibles, que están adentro de una casa, ¿no? Y que son la familia, el padre, la madre, esos profesores son insustituibles. Y creo que es parte del cambio, claro, que estamos también hablando, o sea, pero la responsabilidad del docente del instituto en esos nuevos valores, ¿qué puede hacer? ¿Hasta dónde llega el tipo? Y el profesor debe ser un guía, ser un intermediario, tiene que comunicarse bien con ellos, tiene que haber una buena ida y vuelta, ¿no? Pero es un problema, yo lo he notado, en los últimos años hay una disminución de las exigencias personales, ¿no? Y después cuando uno le va a exigir más, queda como un poco desfasado. Porque ni se lo plantea. Se lee menos, entonces hay que facilitar los textos, hay que conducirles la lectura en la clase, no esperar tanto de la lectura de ellos en la casa, sino conducirla a la lectura misma en la clase, ¿verdad? Hay que ajustarse demasiado, a esos cambios. Porque inclusive tienen más posibilidades de comunicación y de contacto visual con cosas por las redes sociales, por ejemplo. Ahí está el problema, me parece. Pierden un poco la idea de sociabilizar, porque yo lo veo así. Los adolescentes se relacionan a través de internet, a través de una pantalla, pero pierden el contacto con otros adolescentes. O sea, te lo hago así. Se hace más virtual todo. Claro. Y más impersonal. Y me parece que por ahí viene todo. Y con la familia también se da. Aparte de tener familias monoparentales y reconstituidas, que se ve muchísimo, con la familia se da eso. Tenés una familia con padre y madre adentro de casa, pero a veces se da entre ellos también de que están pero no están. Están pero uno está con el celular y el otro está con la televisión y el otro está con internet y no están. Entonces me parece que se hace todo muy impersonal gracias a la tecnología. No es que esté mal ni que esté bien, estoy a favor ni estoy en contra. Es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo, pero que no se supo manejar, creo. Tirás una buena idea porque en la clase necesariamente el vínculo es muy personal. Entonces habría que ajustarse a esa impersonalidad o esa virtualidad que ellos viven, ¿no? Es que no lo que tú le vas a plantear en la clase es algo que les va a molestar, porque no es parte de su día a día. O sea, el tipo se acostumbró a estar mirando un celular y mandar un mensajito de texto, a tener un computador y estar ahí metido en eso y media hora de atención en una relación social tradicional lo molesta, lo fastidia, lo va a liquidar al tipo, ¿no? Cuesta. ¿Y qué haces entonces? ¿Lo llevas para tu terreno o te adaptás vos al terreno de él? Es brava esa, es toda una pregunta, ¿no? Sí, un poco y un poco, ¿no? Sí. Es una preocupación, sin duda es una preocupación para cualquier docente hoy, es así. Profesora, sí. Y se hicieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y vestidos al amanecer nos encontró la luna. Muchas gracias. Qué gustazo tenerte, qué lindo fue charlar de tu libro, ¿verdad? Qué lindo. Sí, la verdad que sí. ¿Aprendimos mucho? Aprendimos mucho. Yo salir media. Me parece que esta noche no consigo cerrarlo, voy a estar media como que. Y bueno, nos vamos a seguir haciendo preguntas. Espero que a la audiencia le haya pasado lo mismo. Un gusto para mí, muchas gracias. Y decirte que los micrófonos están abiertos para más dudas que ahogan, como dice tu libro. Más dudas que ahogan, sí. Y eso hasta pronto. Muchas gracias.